Así listo. Bueno, pues, buenas noches a todos los que estén conectados o que se vayan conectando. Estamos esta noche aquí en el canal de Geray, de YouTube, para hacer la presentación oficial virtual de uno de los más recientes títulos de Geray Ediciones, que es la nueva traducción del Outsider de Lovecraft, ilustrado, edición ilustrada por Fran Ortega. Entonces, para ello nos hemos juntado esta tarde aquí, como Alejandro Riera, Fran Ortega y yo misma, Encarni López, como traductora y como parte de la editorial. Y bueno, antes de que empecemos, me gustaría presentar a Alejandro, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos y hacer un poco de maestro de ceremonias. Hola, bueno, hola a todos, un saludo. Hola. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Y Alejandro es un escritor hispano-francés. Es doctor en Filología Hispánica y ha sido profesor en la UNED, bibliotecario del Casino de Madrid. También, como poeta, ha ganado el premio de poesía del Círculo de Bellas Artes de Madrid y ha sido finalista del premio Marina Romero, otorgado por la Asociación de Escritores y Artistas Españoles de Madrid. Ha publicado poesía, como La Escala del Reino, biografías, Emilio Carrere, El Bohemio de Madrid, guiones de novelas gráficas, como La Institución, y ya en el género de la novela, ha cultivado la ciencia ficción, como Fugitivo Mental, el terror, Dame tu muerte, que es un título que forma parte de Bolsilibros, y La espada y brujería en la lágrima de Can Moore. Bienvenido, Alejandro, y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti por la presentación. Como ha dicho Encarni, estamos aquí para presentar una nueva edición de El Outsider de Lovecraft. La traducción y el prólogo corren a cargo de Encarni y las ilustraciones corren a cargo de Fran Ortega. Como veréis, tengo aquí el ejemplar. Aquí lo tenemos. A ver, y ahora se ve bien. Aquí también. Toda una joyita, y mi ejemplar más todavía porque tiene una ilustración, una dedicatoria de una ilustración. Gracias, Fran, que me dedicó. Sí. Y luego veréis, esto gustará mucho tanto a los seguidores de Lovecraft como a cualquier bibliófilo, porque veis que es un formato pequeñito, ¿no? Pero tiene muchas ilustraciones de Fran, por supuesto, de el Outsider, ¿no? Aquí tenemos otra, etcétera. Sí. Entonces, qué bueno. Hoy se trata precisamente de hablar de esta edición, pero antes me gustaría comentar a nuestros autores, ¿no? A Encarni López y a Fran Ortega. Y, por supuesto, al tercero en discordia, que es el propio Lovecraft, que después de todo es el que nos reúne a todos, ¿no? Vaya. Encarni, primero, respecto a ti, primero, hola Encarni. Hola. Eres licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Almería. Sí. Hiciste un máster en la Universidad Nacional Autónoma de México con una tesis de literatura comparada sobre vampiros. Ajá, sí. Corrígeme, por supuesto, si quieres matizar algo, comentar algo, ¿no? Has sido profesora en la Universidad de Guadalajara y has participado en diferentes proyectos literarios, muchos relacionados con el terror, con el horror, tanto en México como en España, ¿no? Eres correctora, traductora. Vemos aquí que has traducido a Lovecraft y también has escrito la introducción. Has dado talleres de literatura, teórico-prácticos, y eres autora de un libro titulado La metamorfosis del vampiro. Entonces, yo quería preguntarte, la metamorfosis del vampiro viene de la tesis de máster, tiene que ver, lo has adaptado, ¿qué nos puedes decir? Porque he leído La metamorfosis del vampiro. Entonces, la curiosidad de saber si venía de tu trabajo previo o es simplemente otro libro, o ¿cómo lo hiciste? No, La metamorfosis del vampiro es precisamente el resultado de esa gran tesis, que fue muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Como todas las tesis, ya sabemos todos cómo funciona eso. Y además sentía que tenía como un montón de material que quería dar a conocer, porque
siempre he tenido la idea de que no había suficiente publicado en castellano ni que se supiera y estudios serios sobre el tema, ¿no? Que por suerte esto ha cambiado recientemente, o sea, aparecen más investigaciones serias sobre literatura gótica, otro tipo de vertientes de la literatura, pero cuando yo hice la mía era toda una aventura, no había casi nada, o sea, era muy difícil acceder a este tipo de cosas. Entonces yo me puse en el papel de una persona que es joven, que está estudiando, que necesita saber ciertas cosas o le gustan estas cosas y digo, esto tiene que estar en libro, no solo en tesis, porque la tesis es muy pesada de consultar y esto, ¿no? Entonces hice el libro a partir de la tesis. Obviamente lo adapté para que no tuviera tanto tecnicismo y estas cosas, pero sin perder el rigor, porque sí tenía claro de que es un ensayo sustentado y resultado de una investigación bastante ardua, ¿no? Entonces, sí, a mí me gustó mucho la Metamorfosis del vampiro y aprendí muchísimo, porque claro, yo sabía cosas de vampiros, como que Drácula lo ha escrito Bram Stoker, o sea, fíjate el nivel, ¿no? Pero aprendí muchísimas cosas. Tienes una primera parte introductoria, ¿no? Que introduce todo la literatura de vampiros, los antecedentes, etc. Y también, efectivamente, lo que dices, pude leer traducciones que probablemente de textos sobre vampiros que aún no existían en castellano. Probablemente eras tú que las traducías por primera vez, ¿no? En castellano. Entonces, sí. Yo a ti personalmente te he conocido como editora de Yeray Ediciones. También. Lo que me faltaba por contar de tu trayectoria, ¿no? Que es la editora de Yeray Ediciones. Y bueno, pues ahora te doy la enhorabuena pues por El Outsider, ¿no? Por esta edición que sacáis en Yeray con tu introducción y con tu traducción, ¿no? Muchas gracias. Entonces, ahora pasamos al segundo en discordia, que es Fran. Hola, Fran. Muy buenas. ¿Qué tal? Veo que, bueno, te has formado en la Escuela de Artes de Almería. Sí, así es. Fotografía artística y gráfica publicitaria. Son especialidades tuyas. Tienes estudios en el área audiovisual e incluso has fundado tu propia productora. Por lo bueno, que... eso fue hace años, sí, pero sí. Pues me han llegado rumores. Tienes experiencia como ilustrador, animador, diseñador gráfico. Y colaboras como humorista gráfico en distintas medios y publicaciones, por ejemplo, como La Voz de Almería. Así es. Y eres un artista polifacético, ¿no? Has realizado varias exposiciones a lo largo de toda España y también eres ilustrador para Yeray Ediciones. Y que es de nuevo aquí donde yo conocí tu obra y a partir de ahí pues ya investigué un poco, ¿no? ¿Qué más cosas habías hecho, ¿no? Pues lo mismo que le he dicho a Encarni, enhorabuena por las ilustraciones del Outsider. Muchas gracias. Que veremos cuando hablemos que no es nada, pero nada fácil ilustrar a Lovecraft. El escritor de lo impreciso y de lo sugerido es muy complicado llevarlo a lo visual, ¿no? Pero ya hablaremos del tema, que es todo. Entonces, hablamos del gran ausente, ahora pasamos al gran ausente, que es Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Voy a dar algunas pinceladas rápidas, sobre todo yo creo personalmente que las personas que estén escuchando este programa saben todos quién es Lovecraft perfectamente, pero bueno, por si hay algún despistado, doy algunas pinceladas, ¿no? Nació en Providence, en Estados Unidos, y a mí me interesa mucho su infancia. Diréis que me pongo un poco freudiano, un poco psicoanalítico, pero creo que explica muchas cosas de su obra, ¿no? Porque su padre muere muy pronto y se queda solo con una madre que era de una familia rica, importante, pero venida a menos, que no se sabía integrar en la realidad y encima pierde al marido y como que se abalanza un poco, ¿no? Sobre el niño, es sobreprotectora, lo tiene aislado y completamente apartado de los demás niños, le aparta de ellos de manera como clase social porque se considera que está por encima de los demás niños y encima no para de repetirle que es feo, que no sé qué, no sé cuántos, o sea, evidentemente
solo hay dos posibilidades con una educación así, ¿no? O sales escritor o sales psicópata, ¿no? O las dos cosas, ¿no? Sí. Entonces, el caso es que el pobre Lovecraft, pues, tuvo una infancia solitaria y enfermiza y una educación autodidacta. Tenía una gran biblioteca y empezó a leer. Fue muy precoz, a los 3 años ya leía, a los 7 ya empezaba a escribir. Pero claro, él vivía entre adultos, un niño entre adultos. Entonces, ¿qué puede hacer un niño entre adultos? Pues refugiarse en un mundo de fantasía. Y ahí empieza pues sus elucubraciones y su mundo personal, ¿no? Muchos años después, su mujer dijo, confirmando mis palabras, y cito a la mujer de Lovecraft, su fascinación por lo extraño y misterioso tuvo, a mi juicio, su origen en la soledad más absoluta. O sea que vemos el pobre personaje, ¿no? Que fascinado, ¿no? De hecho, en el Outsider, al final del Outsider hay una frase que también resume esto, ¿no? Siempre sé que soy un outsider, un extraño en este siglo. Esta frase la dice el protagonista de la novela, pero es que la podemos decir perfectamente, no que la dice, ¿no? Exactamente. No una frase, un grito de socorro. Totalmente. Sí, es una firma personal, yo diría. Es como, aquí estoy. Es lo más de mí que puedo estar en un texto. Sí. Lo que ha dicho Fran es muy interesante, es como una llamada de socorro. Si nos ponemos desde ese punto de vista, casi es como si toda la obra de Lovecraft fuera una llamada de socorro, ¿no? Pues ese mundo de terror, etcétera, luego hablaremos, ¿no? Pero, hombre, muestra una persona que hombre, socialmente tiene algunos problemas, ¿no? Algunos sí. Nosotros nos aprovechamos porque leemos su obra, pero el pobre tuvo una vida bastante sombría, por decirlo de alguna manera. Cuando muere su padre, mejor dicho, cuando muere su madre, tiene que sobrevivir como puede. No le habían educado para luchar por la vida cotidiana, le habían educado como un señorito sin tener capacidad para ganar dinero, entonces se dedica a hacer de negro para otros escritores, ¿no? Y casi nunca se movió de su Providence natal, solo salió un poco vivió en Brooklyn y no lo soportó. No soportó tanta gente, no, era algo, él estaba acostumbrado a estar en su casa encerrado y allí se casó, duró 2 años su matrimonio y luego se volvió a su Providence natal y allí se quedó hasta toda su vida, hasta su muerte allí, ¿no? Vivía allí encerrado en su propio círculo, ¿no? Digamos, ¿no? Le entiendo. ¿Cómo era? Di, Fran. Le entiendo, me identifico con todo lo que has dicho. Bien por él. Entonces, ¿cómo era un día cotidiano de la vida de Lovecraft? Pues se dedicaba a escribir durante el día, corría las cortinas, escribía bajo la luz eléctrica, ¿no? Y luego se dedicaba por las noches a rondar como una sombra por las calles de Providence, ¿no? O sea, como veis... Cuando no hubiera gente, claro. De lo más social que hay, ¿no? Sí. O sea, casi madre mía. Pero fíjate, a mí se me hace, perdón que te interrumpa, Alejandro, No, pero se me hace muy curioso en este sentido, porque al mismo tiempo, a pesar de este aislamiento y de reclusión, él se escribía con todo el mundo y tenía unas conversaciones súper animadas todo el día. O sea, si él hubiera vivido en nuestra época, estaría conectado a internet todo el día hablando con todo el mundo, ¿no? Pero en su momento eran cartas y eran discusiones y digresiones y conversaciones extensísimas con todo el mundo. Entonces, en realidad es un aislamiento extraño. Es un aislamiento de su cotidianidad cercana, pero no lo es de lo que estaba pasando. Es más bien que en lo que le interesaba, ¿no? Perdón. Claro, que en su círculo de Providence pues no encontraba a nadie que le llenase, ¿no? Lo encontraba lejos y se agarraba con uñas y dientes. Eso pues. Eso es. Pasa hoy día, ahora lo estamos haciendo telemáticamente, ¿no? Hoy tenemos internet. Lo que dice Fran es muy interesante porque efectivamente, digamos que él escogía a sus amigos, ¿no? Sus corresponsales, ¿no? En su círculo cercano a lo mejor pues no le bastaba, ¿no? Y se intercambiaba cartas con otros escritores, pero miles y miles de cartas. O sea, una locura lo que escribió, ¿no? Y uno de sus interlocutores era un tal Robert Herring Howard, ¿no? Robert G. Howard, el autor de Conan el Bárbaro. Y doy 3 pinceladas de la vida de Robert G. Howard.
Otro que con su madre tiene una relación maravillosa. Bueno, vale, Era, correcto. era Ya te requisito. adelantaba. ¿Quieres ser buen escritor? Pues Viviendo siempre en el mismo sitio, sí. sin adaptarse a la sociedad, creando mundos de fantasía y pegado a las faldas de su madre. Esto es que parece un perfil, claro que se llevaban bien, ¿no? Por carta, porque Claro. almas gemelas. El problema es que el pobre Robert Howard era peor todavía y no pudo soportar la muerte de su madre y se suicidó. El caso de Howard, no, Howard vivió con sus tías hasta el final de su vida, ¿no? Pero efectivamente, una vida un poco extraña, ¿no? Y con muchas cosas en común con Robert Howard, ¿no? Ya para hablar un poco de su obra en concreto, es un escritor de terror y ciencia ficción. Es como un género híbrido, ¿no? Mezcla la ciencia ficción con el terror. Y lo que aportó él fue que se apartó de las tradicionales historias de terror sobrenatural con fantasmas, etcétera, ¿no? Él incluye elementos de ciencia ficción, razas alienígenas, viajes en el tiempo y sobre todo existencia de otras dimensiones. Y aporta toda una serie de seres, ¿no? Una especie de mitología que la gente agrupa como los mitos de Chulú. Chulú, lo pronuncio así yo. Como quieras. Como queráis. Son palabras inventadas por Lovecraft para denominar seres inhumanos son palabras que solo no pueden ser pronunciadas por labios humanos. O sea que yo lo pronuncio como puedo. Sí. Y se acabó. Y cada uno lo pronuncia como quiere, ¿no? Pero bueno, vamos al meollo. La gran aportación al mundo del terror es el concepto de horror cósmico. ¿Qué posible definición daríamos de qué es el horror cósmico, ¿no? Los humanos, los seres humanos, somos vanidosos, nos creemos el centro del universo, ¿no? Y nos aterroriza darnos cuenta, por ejemplo, una noche estrellada, cuando miramos el cielo, que no somos más que una mota insignificante de polvo en el universo. No pasa nada si desaparecemos y no le importa a nadie, ¿no? Eso, como humanos que somos tan antropocéntricos, pues no nos gusta y nos da terror, ¿no? Pues en muchos relatos de Lovecraft, precisamente los protagonistas tienen esa revelación. Hay una aparición que surge, ya sea de mundos paralelos, de universos paralelos o de seres inhumanos que viven en estos mundos, que muestran que no somos más que una mota de polvo, ¿no? En palabras de un colega de Lovecraft, August Derleth, ¿no? Decía: no hay nada tan terrorífico para el espíritu humano como una dislocación en el tiempo y en el espacio, ¿no? Es vernos desubicados completamente, ¿no? Es lo que nos produce angustia, ¿no? Vernos reducidos a nada ante un universo amenazante, gigantesco, que no tiene sentido para nosotros porque se mueve por otras coordenadas que no son humanas, ¿no? Esa es una manera de definir el horror cósmico, ¿no? Entonces, Lovecraft define una serie de divinidades que vienen de estas otras dimensiones, ¿no? Tenemos una especie de deidades arquetípicas que son benignas, ¿no? Y que no se inmiscuyen en la vida de los humanos, pero en cambio tenemos los primordiales o primigenios, ¿no? Que estos sí que aparecen y producen terror en los seres humanos, ¿no? Nombres muy raros, como por ejemplo el que hemos mencionado de Cthulhu, ¿no? Hay otros nombres muchísimo más raros y no me voy a arriesgar a No vaya a ser que vayamos a empezar la Navidad levantando los primordiales. Eso es, que convoque a seres que no me interesa. Exactamente, ya vamos a empezar el apocalipsis antes de tiempo. Entonces, pues son todos estos seres, ¿no? Esta mitología, ¿no? Que escribió Lovecraft. Y aquí hay una cosa un poco polémica, ¿no? A Lovecraft, una de las claves de su terror es mostrarnos que el universo no está ordenado. O sea, para una mente humana es un caos. Obedece quizá a un orden ajeno, a un orden alienígena, pero para nosotros es un mundo caótico que no tiene sentido, etcétera, ¿no? Entonces él escribió sus relatos sin un plan de conjunto. Él colocaba estos seres y tal. Pero sus amigos, colaboradores, sí que quisieron crear como un panteón, una jerarquía de estos dioses, etcétera, ¿no? Entonces, todo alrededor de él
hubo un grupo de admiradores que siguieron desarrollando, ¿no? este mundo de Lovecraft, ¿no? Y que dio lugar pues, a los mitos de Cthulhu, ¿no? Que hay muchos relatos de autores diferentes, ¿no? Robert Howard participó, August Derleth también, Clark Ashton Smith también participó, etcétera, ¿no? Y desarrollaron ese mundo. Sobre todo, Derleth lo ordenó de alguna manera, lo colocó, que yo personalmente creo que Lovecraft precisamente no lo habría hecho, porque a él le gustaba producir esta desazón, ¿no? Que desorientar al lector, ¿no? En fin, bueno. Y luego no olvidemos también conceptos, ¿no? Muy famosos ya de Vox Populi, ¿no? Como libros maléficos, ¿no? Como el Necronomicon, ¿no? Que dan como saborcillo al asunto, ¿no? Entonces, algunos títulos: El horror de Dunwich, En las montañas de la locura, El extraño caso de Charles Dexter Ward, La llamada de Cthulhu, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, entre ellos, el relato, el Outsider, ¿no? Que es el que trataba, ¿no? Como hemos dicho, tuvo una vida solitaria, escribió una correspondencia enorme con muchísimos escritores, ¿no? Y murió pobre y desconocido. O sea, la alegría de la huerta, ¿no? Fueron precisamente sus amigos los que recopilaron toda su obra e incluso crearon una editorial, Arkham, para recopilar Lovecraft, conocer, ¿no? Si no llega a ser por sus amigos, probablemente Lovecraft sería un desconocido, ¿no? No habría sido conocido, ¿no? Ya para concluir esta introducción a Lovecraft, ese concepto del que hemos hablado de horror cósmico es importante porque es una aportación de Lovecraft. Es algo que probablemente siempre estuviera dentro del inconsciente colectivo de los seres humanos, pero Lovecraft lo lleva a la escritura, ¿no? Lo formaliza, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen los grandes escritores, digamos, en la habitación de la literatura. Abren una habitación, mejor dicho, en la sala de la literatura abren una habitación que nadie había abierto antes, ¿no? Por ejemplo, es una habitación que ya coge el nombre del escritor que la descubrió. Podemos hablar, por ejemplo, de un acto quijotesco, de una catástrofe dantesca, de una situación kafkiana, y podemos hablar de un horror Lovecraftiano, digamos, ¿no? Porque ha aportado una nueva visión que estaba allí, pero él la formaliza, ¿no? Y eso hace que sea alguien que ha marcado, ¿no? la literatura, ¿no? Entonces, ahora ya he hablado bastante. Muy bien. Ahora os toca a vosotros. Y antes me gustaría preguntaros cómo. Yo os voy a contar una pequeña anécdota. Cuando tenía 15 años, 14, 15 años, estaba estudiando el BUP, o sea que soy un viejuno. Vosotros no sabréis ni lo que es, ni falta que os No, yo sí lo sé. Yo también estudié BUP. Pues estaba estudiando el BUP y tenía un compañero de clase que ya me dijo que quería estudiar biología, ¿no? Eso no sé si es buena o mala señal, pero me lo dijo, ¿no? Entonces me dijo, ¿sabes? Yo creo que no soy humano, me dijo. Y me quedé, bien, está bien esto, que me digas las cosas. Y me enseñó sus manos. Y dijo, mira, si te separo los dedos, tengo como, ¿cómo se llama? Las membranas estas. Las membranas interdigitales, ¿no? Y dijo, como los seres de Lovecraft, me dijo. Y yo dije, ¿Lovecraft? En aquella época yo había leído a Becker, y había leído algo más, pero no Lovecraft. Y es la anécdota que os cuento para decir que es la primera vez que oí hablar de Lovecraft, ¿no? A los 14, 15 años, cuando este chico me dijo, soy como un ser de Lovecraft. Yo dije, esto tengo que leerlo, ¿no? Entonces ya os paso la palabra, por ejemplo, a Encarni. ¿Cómo entró Lovecraft en tu vida? ¿Te acuerdas que te atrajo por alguna...? Fíjate que no hay un momento así concreto que yo recuerde, así como tú, ¿no? Como el este. O sea, yo siempre he sido lectora, a mí me ha gustado mucho leer, siempre he tenido contacto con libros y siempre me ha gustado, sobre todo a partir de los 13, 14 años, me gustaba la literatura fantástica o de fantasmas o rara, ¿no? Así, en general, o sea, rara. Por decirlo de alguna manera. Las leyendas de Becker me gustaban mucho. Ajá, me gustaba mucho el romanticismo también, o sea, Hoffman, todo este tipo de autores. Y los leía así, los devoraba. Entonces, leía de todo tipo y en algún momento, y sobre todo los compendios, porque las antologías que eran muy típicos, y antología de vampiros, antología de cuento de miedo, siempre había uno incluido de Lovecraft.
la mayoría de las veces, ¿no? Pero pasaba así, desapercibido, hasta que con el tiempo, cuando empecé, o sea, desapercibido. Me gustaba mucho, porque todos me gustaban, pero no especialmente, ¿no? Sí. Hasta que con el tiempo estaba ya haciendo la carrera y yo ya estaba claro que quería hacer algo con literatura de vampiros. Entonces me clavé mucho en buscar textos de vampiros, antologías y eso. Y el Outsider precisamente era uno de los que estaban siempre considerados, ¿no? Y a partir de ahí empecé a leer más a fondo a Lovecraft y ya con otra mirada, obviamente ya con la mirada más de investigación y de este tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad me gusta mucho. Y luego, a partir de ahí, ya vi conexiones con otros autores que también me gustan mucho. Por ejemplo, con Borges. O sea, para mí Borges es como el alter ego de Lovecraft en castellano. A mí me parece que son muy similares y Lovecraft hace homenajes constantes desde mi punto de vista a Lovecraft, perdón, Borges a Lovecraft, ¿no? Entonces, pues así entró, o sea, como casi toda la literatura en mi vida y que es importante, llega casi sin darme cuenta. Igual me pasó con Drácula. Igual. Y empecé a leer, lo leí, me quedé fascinada y entonces a partir de ahí, pero no tengo un momento así concreto que diga, ay, pues fue a partir de aquí, sino no, como que esto me interesa y ya lo hice parte de mí y ya a todos sitios llama Lovecraft conmigo. Es interesante lo que dices porque efectivamente un autor lleva a otro. O sea, vas leyendo y uno te lleva a otro porque uno lo cita o es similar y tal, y claro, vas ampliando así, a veces de manera un poco caótica, ¿no? Y a mí me gusta muchísimo eso, así como cuando me hace la carambola, como yo digo, como que me hace el contacto, digo, estoy leyendo y digo, ay, pero esto ya lo he visto en otro lado, esto está aquí también, entonces, y no me refiero a que sea como copia, no, es como que son temas, conexiones que tratan de la misma forma, que incluso tienen como cosas estéticas muy parecidas. En el caso concreto de Lovecraft y Borges, yo siempre me he quedado con ganas de hacer un estudio ahí comparativo entre algunos de sus cuentos que me parecen como muy similares, ¿no? Hombre, puede ser muy interesante, ¿eh? Pero bueno, pero eso, que me gusta mucho y soy feliz cada vez que estoy leyendo algo y veo una conexión con otro, digo, ay, esto está guay, esto también está aquí. Y me pasa con las películas también, ay, la película esta y esto. Me gusta hacer conexiones. A mí igual, y lo que me alucina más todavía es cuando me gusta un autor y cuando sé lo que le gusta a ese autor y resulta que es lo mismo que me gusta a mí. Eso demuestra que hay un mismo patrón, ¿no? De gustos, ¿no? Que va siguiendo una línea, ¿no? de autores, ¿no? Las grandes mentes piensan igual. Y las pequeñas también, pero bueno, eso es otro tema. Sí. Fran, cuéntanos tú respecto a tu relación con Lovecraft, ¿qué puedes contarnos? ¿Te atrajo su mundo, su...? A Lovecraft lo conocí durante, bueno, a Lovecraft no personalmente, su obra lo conocí durante la secundaria, cuando un profesor mío de lengua y literatura que hacía la peor pronunciación, lo pronunciaba todo mal. Él decía Howard Phillips Lovecraft. Muy castizo. Y el libro que me recomendó, porque dice que él de adolescente lo pasó muy mal, leyéndolo pasó mucho miedo, era los mitos de Chungú. De chungo. Entonces, solo por ese nombre me costó una barbaridad encontrar el libro cuando fui a buscarlo, porque claro, nadie sabía de qué libro estaba preguntando. Al final di con él, que fue esta edición maravillosa de Alianza. Sí. Y claro, ahí ya, y yo igual esto va a ser un poco denso, pero creo que en menos de un mes ya me leí todos los mitos porque me pareció muy adictivo. Me extrañó un poco que no fuera todo de Lovecraft, ¿no? Que eran Lovecraft y amigos, por así decirlo, los mitos de Cthulhu. Pero a partir de ahí me volví súper adicto a Lovecraft y siempre, en muchas cosas que he hecho en guiones para cortos, en otras ilustraciones y tal, siempre ha tenido cierta influencia, pero ha sido raro que hasta el Outsider no he hecho nada abiertamente Lovecraftiano, o sea, ha sido como... Ha tardado, pero bueno, las cosas pasan cuando tienen que pasar. Sí, es verdad. Entonces, hemos hablado de la vida de Lovecraft, pero claro, es escritor, entonces escribía, como es lógico, y tiene un estilo, Lovecraft, un poco especial. Él escribe con frases muchas veces largas, alambicadas, utiliza muchos esdrújulos, palabras extrañas, y entonces esta pregunta, por supuesto, va para Encarni, que lo ha traducido.
¿qué te ha parecido? ¿Qué te traducir a Lovecraft? ¿Qué nos puedes contar? Pues, bueno, a mí me ha gustado mucho, pero quizá porque soy un poco masoca, pero lo he disfrutado mucho. Aunque a lo mejor es cierto que, bueno, por mi manera de trabajar con las traducciones, yo siempre hago como una traducción así en bruto, como así, de primera, y ya, lo primero. Y luego voy frase a frase, ¿no? Revisando después, y luego le doy otra vuelta, y entonces en esa primera traducción en bruto veía cosas, digo, esto no tiene ni pie ni cabeza. Esto, vamos al original de nuevo, a ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué está diciendo aquí? Y así, como desgranando. Y entonces luego también siempre sirven de ayuda las ediciones previas, ¿no? Ediciones previas que hayan sido, que son buenas, o que yo considero que son buenas, ¿no? Porque da un poco de luz y también, ninguna me convencía tampoco, ¿no? Pero me daba un poco de ayuda porque hay una de las cosas principales de Lovecraft, desde mi punto de vista, aparte de que es enfarragoso y que tiene frases súper largas y esto, y es que es muy ambiguo también, y es parte de su estética. O sea, la estética visual, por ejemplo, cuando describe una criatura que no dice absolutamente nada claro, es lo mismo cuando está describiendo o cuando está narrando. Su narrativa es ambigua y es a propósito, porque quiere crear este caos, donde no tengas una seguridad donde asirte, ¿no? Como lector, ¿no? Entonces yo quería que eso quedara también. Entonces, pues, costó trabajo, pero creo que al final ha quedado bien. Y bueno, y lo disfruté, pero porque me gusta mucho lo que hago, pero... Ya te digo que lo has conseguido. Ay, gracias. Pero es cierto también que hay como 2 o 3 frases que sudé mucho y lo pasé muy mal hasta que ya quedé convencida, así como que dije, no, este ya me gusta así y ya no le voy a dar más vueltas porque creo que si le cambio cualquier cosa más ya no va a ser lo que quiero, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, así que sí es complicado. Ahora, Encarni, ya te digo que lo de pasarlo mal leyendo a Lovecraft nos pasa a todos, ¿eh? O sea, es lo que busca el escritor, ¿eh? Sí, eso también es cierto. Entonces, ya desde el punto gráfico, o sea, por supuesto, ahora hablamos con Fran, Lovecraft, como acaba de decir Encarni, es un autor que se caracteriza por la ambigüedad, ¿no? Por mostrar y no mostrar, por ocultar, por dejarlo todo desdibujado, ¿no? Hay grandes nombres sobre todo del cómic, de ilustradores también, pero del cómic, que se han atrevido con Lovecraft. Podemos decir nombres como Richard Corben, nuestro Esteban Maroto, y por supuesto la fantástica versión de Breccia de Los mitos de Cthulhu, ¿no? Pero os voy a leer una frase de Esteban Maroto para que veáis la dificultad, ¿no?, que tiene, y mira que es un grandísimo dibujante, ¿no? Dijo lo siguiente al respecto: ¿cómo es posible representar en las 2 dimensiones del papel un universo de sensaciones, formas y emociones extrañas en realidades y dimensiones desconocidas? Ahí queda eso, me refiero. Pues, ¿cómo? Por ejemplo, yo aquí tengo, para que veáis, a mí me gusta mucho el dibujo realista, ¿no? Pero es pegarse, es estrellarse con Lovecraft, pretender ser realista, ¿no? Totalmente. Entonces, tengo aquí una edición de Alberto Breccia, ¿no?, de Los mitos de Cthulhu. ¿Qué ocurre? Que esto es expresionista total. O sea, no tiene absolutamente ninguna vocación realista. Son manchas, digamos, sí, ¿no? Vamos a ver si se ve algo un poco mejor. Y entonces, para otras cosas, quizá es increíble. Es que hay algunas que casi parecen cuadros. O sea, son... Impresionismo totalmente. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que creo que es precisamente un estilo ideal. O sea, al menos para Lovecraft es perfecto, ¿no? Pero ya hablaremos de ese tema. Entonces, el comentario para Fran, claro, es ese. Es un reto, ¿no? ¿Cómo es posible? Es muy difícil de adaptar. ¿Tú cómo lo encaraste? Lo que tienes que hacer con Lovecraft básicamente es subir hacia adelante. O sea, Lovecraft, yo creo que lo que realmente a él, al autor, lo que habría gustado sería que autores no abstractos, pero sí dadaístas, algo mucho más un sueño, algo mucho más que dé un poco de lugar a la imaginación. Ten en cuenta que él mismo cuando escribe está mucho más en su salsa cuando insinúa. O sea, cuando el que muere a la oscuridad sabe, ese es el auténtico Lovecraft. Yo siempre digo que Lovecraft
cojea en cuanto describe a la criatura, ¿no? El que mora en la oscuridad nunca sabemos cómo es y por eso funciona. Ahora, ¿cómo era este relato es súper famoso? No me acuerdo ahora. No recuerdo, pero las criaturas eran básicamente conos a los que les salía una cabeza circular con un brazo, con una garra de cangrejo, y es como, y esa es la descripción de Lovecraft, como Lovecraft, no describas más a las criaturas, No. o sea, como plan, di que son sombras, di que pasó algo que nadie ha visto, di que alguien pasó detrás. Fran, esto que dices es muy interesante porque creo que es Stephen King que dijo algo así, no, ahora lo cito de memoria, que los verdaderos terrores están en la mente, ¿no? Entonces decía que no hay nada que dé tanto miedo como lo que nos imaginamos. No lo que vemos. Es que todo eso ya, si nos paramos, se supone que todo eso viene de nuestro cerebro reptiliano y todo eso. En plan, ¿por qué por las noches nos pasa eso de esa estupidez de que si me tapo con una sábana finísima ya no me da miedo que me venga un asesino y me mate? Porque viene de cuando estábamos en las cavernas, ¿no? Que por las noches cuando los animales atacan, entonces nuestros ultra antepasados, el Homo habilis se ocultaba de algo y ya se sentía seguro, todo eso lo hemos heredado. El miedo a la oscuridad o a las criaturas de la oscuridad, todo el cine de terror, la literatura de terror viene de ahí, viene de ese sentimiento súper primario a lo que pueda surgir de la nada. Pues eso que es muy pertinente respecto a Lovecraft, además de por lo impreciso del mundo de Lovecraft, porque él siempre, para conseguir atrapar, para provocar ese terror, siempre iba buscando los miedos ancestrales de la humanidad, lo que nos ha dado miedo siempre, ¿no? Y él buscaba eso pues para aterrorizarnos, ¿no? Como lectores, ¿no? Y en el caso de lo impreciso, lo que decíamos de Stephen King, ¿no? Decía, el monstruo impreciso es el que nos da miedo. En cuanto empiezas a definir el monstruo, vemos que detrás tiene una cremallera y es un hombre disfrazado, ¿no? O sea, lo decía en broma, pero pierde ya todo lo definido y si nuestra mente racional consigue colocarlo, ya tenemos menos miedo. El problema es estar completamente desubicados, ¿no? Y Fran, y respecto a tu proceso creativo, en el sentido de que te documentas de alguna manera, utilizas modelos reales para tus dibujos, porque he visto que dibujas al outsider varias veces, o sea, físicamente, ¿no? Como un ser humano, etcétera, con una forma humana. Cuéntanos, que utilizas modelos, fotografías. Yo me baso mucho en modelos, porque yo soy muy como los autores de la escuela valenciana, Enric Torres y todos estos que trabajaron para Tutein, o sea, que se basan mucho en modelos reales, o Pepe González también lo hacía. Y yo tenía claro que, muy claro a quién quería. Yo tenía un amigo que tenía un físico muy peculiar, que era perfecto para el outsider, porque el outsider siempre me lo imaginé, aunque esto es 100% interpretación mía, un hombre, una especie de aristócrata venido a menos, ¿no? Yo siempre me imagino como una especie de marqués muy decadente al que se despertaba de la tumba o algo así. El que no haya leído el libro, pues le he hecho spoiler. Y tengo un amigo que le propuse hacerme, ya me hizo modelaje otras veces para otros proyectos, y le dije que quería que protagonizase el libro entero. Y entonces me valgo mucho. Yo me planteo, yo abordo los libros casi como si fueran rodajes. O sea, lo hablo mucho con los modelos, el plan que aportarán ellos al personaje, cómo lo ven ellos. Muchas veces en las sesiones de fotos yo les digo lo que necesito y ellos dicen, puedo darte este lenguaje corporal. Entonces, por ejemplo, un ejemplo básico es la portada de El Outsider. Sí. Yo necesitaba así una pose así como muy dramática, muy pictórica, pero no se me ocurría ninguna. Yo le di un poco, yo supone que estás pensando, estás triste, no sé qué, y entonces se sacó esta pose de la nada. Ajá. Súper dramática. Yo dije, perfecto, ya lo tenemos, con esas venas en la mano que parecen ramificaciones. Sí. Y yo creo que aporta muchísimo eso. O sea, al final vas a tirar de algo, vas a tirar de recuerdos tuyos o algo así, de cosas que no son tuyas. Nunca es 100% creación. Entonces, siempre la riqueza, el valor que te da utilizar modelos reales, yo siempre lo voy a aprovechar. Muy interesante. Es interesante porque utilizas modelos reales, pero luego hay una metamorfosis, o sea, tú los trabajas gráficamente, ¿no? Para llevarlos a un campo menos realista, digamos, a un campo más en plan Lovecraft, digamos, ¿no? Porque, claro, están transformados esos Sí, esos modelos. siempre intento que haya mucho dibujo. Por supuesto, este hombre no lo dice nunca tal cual. Yo quería que fuera un ser muy deformado, la cabeza y las manos muy desproporcionados. Quería dar
algo así como de sagrado. O sea, yo siempre quedé un poco la sensación de que a este hombre le está pasando esto. O sea, yo siempre me preguntaba, ¿quiénes son los de la fiesta? Al final hay una fiesta que se entiende que es la casa del hombre. Siempre me imaginaba que eran como sus herederos que están celebrando que se ha muerto o algo así. Era como muy, cuando el gato se va, los ratones bailan, ¿no? Entonces, me imaginaba a un tío realmente asqueroso. Entonces, quise darle un aire siniestro, no darle todo ese aire de victimismo que tiene el libro, darle un poco en plan de duda, darle más un poco de grises. Entonces, para eso ya me valida el dibujo. Claro que sí. Es interesante porque el aspecto de duda es precisamente lo que Lovecraft, como ha dicho Encarni a veces, es ambiguo, ¿no? Se puede interpretar de distintas maneras, etcétera, ¿no? Y muchas veces esto es enriquecedor. A veces resolver la duda, pues el misterio se acaba, ¿no? Pero eso son características de la obra de Lovecraft en general, ¿no? Y me gustaría, tengo algunos temas, a ver que comentar algunos temas de la obra de Lovecraft en general. Sí, claro. Por ejemplo, hemos hablado de lo sugerido, ¿no? Como marca de estilo, ¿no? Yo siempre pongo en paralelo dos autores, ¿no? No porque tengan nada que ver, sino para contraponerlos. Tengo por un lado a Tolkien, ¿no? Y tengo por otro lado a Lovecraft. Tolkien para mí sería una postal, una fotografía o un cuadro realista con personajes definidos, lugares definidos, idiomas definidos, razas definidas, etc. En cambio, lo opuesto, Lovecraft, sería un mundo difuminado, o sea, un mundo en niebla donde precisamente nada está definido. O sea, digamos, son dos conceptos completamente diferentes, ¿no? Y algo más, me gustaría contar una anécdota. Hay un especialista en Lovecraft que se llama Rafael Llopis, que ha hecho introducciones a algunas de las ediciones de Editorial Alianza, y que tuvo una experiencia, creo que es en los años 60, quiero recordar, que decía que le invitaron unos hippies, ¿no?, a un happening o a una performance, como se diría ahora, ¿no?, y de homenaje a Lovecraft. Entonces, esto yo voy a ver qué es, ¿no? Tal. Entonces fue ahí y le hicieron bajar por una especie de escalera, llegaron a una habitación donde habían puesto unas sábanas, estos hippies se sentaron, me imagino que fumaron lo que fumaban, lo que fuera, ¿no? Pero claro, cuando se fue, dijo, Lovecraft, la verdad, no lo veo por ningún lado. Me refiero, bueno, ellos dicen que sí, tal. Y estuve reflexionando. Digo, claro, ya sé a lo que se refieren estos hippies. Se refieren a un viaje con LSD. O sea, vivían a Lovecraft un colocón. O sea, mal viaje, yo creo, ¿no? Por un lado, escuchar Pink Floyd y los Doors, y por otro lado, leer a Lovecraft. Y lo interpretaban así. Es para deciros lo alucinógeno, ¿no? Sí. Que puede llegar a ser, ¿no? Es completamente, es como una anécdota. ¿Y tú qué opinas, Encarni, ya pasando de lo sugerido y de lo alucinógeno, ¿no? ¿Qué opinas de una interpretación freudiana o también, Fran, lo que queráis, de Lovecraft? O sea, ¿creéis que hay mucho de su vida en su obra? ¿Qué opinas? Bueno, yo en su obra no sabría decir en todos los cuentos y siempre, desde mi punto de vista, siempre hay algo del autor en lo que escribe, porque es lo que escribe. Entonces, queriendo o no queriendo, siempre hay un traspaso de lo que sientes, de lo que piensas y de tu entorno, aunque no lo quieras, ¿no? Porque formas parte de un momento histórico y lo traspasas al papel. Aunque estés muy consciente de todo, al final pasa, ¿no? Entonces, seguro que hay como mucho autobiográfico en su vida. Ahora, intencionalmente autobiográfico no sabría yo decir hasta qué punto, excepto en El Outsider. Yo, como lectora, yo siempre entendí El Outsider de Lovecraft como una especie de homenaje a esa infancia que él tuvo y cuando fue consciente de sí mismo, ¿no? No sé si me explico, es como, esta es mi historia de vida, esta es mi infancia y yo ya sé cómo soy y me asumo fuera de todo, porque sé que no voy a ir a ningún lado. O sea, cuando él describe esta parte del personaje, que él describe cómo está metido en la biblioteca, no tiene contacto humano nada más que personas que él considera personas, pero que en realidad no lo sabe porque son muy antiguas. O sea, a mí todo esto me suena a la infancia que él vivió con su abuelo, rodeado de libros, y en el que estaba completamente aislado. Y a mí me parece que esa infancia, esa soledad de la que tú hablabas antes, ese sentimiento de soledad para un niño,
me refiero, él lo sublimó a partir del Outsider. Fue como hacerlo literatura, decir, ok, todo este universo mío y todas estas cosas de los primordiales, todo esto viene de aquí, de lo que yo soy, y está, que es un outsider, y es la base de todo lo demás. Pero claro, esto es una interpretación meramente personal y lectora. Y entonces sí, en este cuento sí creo que hay mucho de autobiográfico. Obviamente no datos precisos, pero sí el personaje, cómo está construido, cómo él se descubre a sí mismo como un otro cuando él se da cuenta de que el raro es él y de que los demás se burlan de él. Eso que me imagino que en algún momento de su vida lo padeció. Cuando él es consciente de eso y lo hace que forme parte de sí mismo y como una herramienta de hacer de su propia identidad. Es decir, ok, yo soy el otro, pero no hay problema. Yo me quedo aquí con mis cosas, ¿no? Como con ¿Tú crees que es algo hecho ya por un Lovecraft ya maduro que se ve así mismo en perspectiva? En plan, voy a hacer un poco así autobiográfico. Yo creo que sí. Puede ser. Yo creo que sí. O sea, digo, no sé si fue la intención, pero cuando yo leo el texto es lo que yo interpreto, ¿no? O sea, yo no puedo saber la intención de Lovecraft porque no la dijo, pero todo lo que yo veo en el texto, después de haber leído muchas biografías de él, de los documentales que hay sobre él, de haber leído su obra y las cartas y todo eso, o sea, en realidad es el único texto que yo siento de él en el que hay como mucho más de él. O sea, no sé cómo explicarlo, como que ese narrador personaje que es muy común en todos, que es como el narrador está en primera persona y demás, en este lo veo demasiado cercano a él. Incluso tú mismo lo has mencionado antes, la última frase del cuento, ¿no? De que yo he sido siempre un outsider y soy fuera del mundo, ¿no? Esa frase, no sé si es el narrador, Lovecraft o ambos. Sí. Eso es. A propósito de outsider, hemos comentado antes, respecto a la traducción, has conservado, normalmente las traducciones previas en español se hablaba del intruso, ¿no? Tú has conservado el outsider en inglés. Cuéntanos un poco por qué has conservado el título en inglés. Porque desde mi punto de vista, el término outsider es muy preciso en inglés y tiene una connotación muy clara, que además creo que es precisamente por lo que la usó el autor, por lo que la usó Lovecraft, y no hay en castellano una palabra que sea tal cual, desde mi punto de vista, obviamente. Porque el intruso, sí es cierto, es un intruso, pero intruso implica como que tú te estás queriendo meter. El outsider no se quiere meter nunca. El outsider es consciente de dónde está y quiere seguir manteniendo esa lejanía. Y bueno, y no he encontrado hasta la fecha una palabra en castellano que tenga esa connotación justa, que además creo que es muy importante para el texto en concreto, porque es la base de todo. O sea, el personaje es un outsider y no puede ser otra cosa. No puede ser un intruso, no puede ser el otro, que también se le ha llamado a veces, porque no funciona. Desde mi punto de vista no funciona. Entonces preferí naturalizar el término y ponerle el artículo y todo, castellanizarlo lo más posible, pero mantenerle que además es una manera también como para conectarlo con el título original y con el texto original, ¿no? Como el outsider. Y ya, no hay más. Pues el outsider, que era tanto Lovecraft, creo yo, como incluso Robert Howard, ¿no? Pero no solo ellos, por lo visto, no son ejemplares únicos en la literatura. Os voy a dar pistas de otro autor, a ver si adivináis quién es. Es un autor español. Tuvo una vida también en el siglo XIX bastante difícil, sobreviviendo como podía, publicando poemas y leyendas, ya doy una pista, en periódicos. Sí. Y también tiene una reacción, en sus leyendas en concreto, ante la realidad hostil. Lovecraft crea un mundo de terror, Becker, por supuesto, crea un mundo de sublimación, de belleza, etcétera, ¿no? Pero los dos huyen de la realidad cotidiana, los dos tienen una vida complicada, con penurias económicas, los dos mueren desconocidos y los dos ven su obra publicada post-mortem por sus amigos. O sea, de verdad, no sé, a veces, si eres escritor y te va a tocar eso, porque parece que toca, ¿eh? O sea, es que... Sí, bueno, sí. Me río, ¿no? Me río, pero pobres, ¿no? O sea, entonces, bueno,
no quiere decir que el mundo de Becker y de Lovecraft tengan algo que ver, ¿no? Pero sí, efectivamente, la trayectoria biográfica, efectivamente... Sí. Bueno, yo sí veo cosas en común, no, obviamente no estéticamente, porque Sí. pertenecen a dos momentos históricos distintos y dos culturas estéticas también diferentes, aunque cruzan en ciertas cosas. Desde mi punto de vista, ni siquiera, yo no diría que huyen de la realidad. Sí. Yo lo que diría es que incorporan esta otra realidad a la realidad cotidiana, porque es mucho más interesante ver como una realidad compleja, llena de sus matices, que eliminar toda esta parte, que es al final lo que hace la literatura realista, ¿no? De corte realista, es como eliminar todo esto. Sin embargo, Lovecraft y Becker lo que hacen es enriquecer la realidad, es como, bueno, esta es la realidad, pero también pasa esto, ¿no? O sea, también vienen las brujas y dejas la escoba, que sí, o vienen las ánimas y te llevan. O Lovecraft, pues si haces esto, a ver si se te va la olla y entonces vas a ver esto y ya está, ya no tiene nada, no hay marcha atrás. A mí me gusta tu visión porque además es más optimista, ¿no? Bueno. No es tanto de vida como de incorporar, ¿no? De crear, bueno, de abrir otra faceta de que está en la realidad, ¿no? Es más optimista. Entonces ya, si os parece bien, hombre, Lovecraft se ha convertido casi en un tópico, digamos, ¿no? Hay mangas, hay juegos de rol, hay juegos de cartas, hay de todo. El pobre Lovecraft, si levantara la cabeza, diría, mamma mía, ¿de qué han hecho con mi obra, ¿no? Pero hay cosas muy interesantes, ¿no? A pesar de todo. Estoy hablando ya del mundo audiovisual, ¿no? Por ejemplo, en el cine, ¿no? Aquí Fran nos puede hablar muy bien por el sentido de que estamos hablando de un mundo literario que se caracteriza por la ambigüedad y el arte visual precisamente se debería caracterizar por la concreción, o sea, por transformar en visual algo que no está, ¿no? Y claro, Lovecraft parece que rehúye, ¿no? El que lo transformen en visual, ¿no, Fran? A ver, sí es que es el tema. Hay cosas de Lovecraft que son muy cinematográficas. Por ejemplo, Dunwich me parece que sería un peliculón. O sea, es muy adaptable. Yo lo he visto muy cinematográfico. Y sin embargo, se eligen cosas que no son nada fáciles. Por ejemplo, el terror que vino del espacio. Recuerdo yo leerlo y yo a ver quién es el guapo que adapta esto, porque Lovecraft no paraba de repetir todo el rato el color indescriptible al ojo humano y en la película morado. Ya está. Y para adelante, ¿no? Entonces, es como, hay cosas muy complicadas. Había un momento no, aquí no, era en La llamada de Cthulhu, ¿Sí? que es de mis descripciones de ambiente favoritas de Lovecraft, que es cuando unos policías se están internando en un bosque donde se están haciendo unos ritos, y Lovecraft empieza a describir el ambiente, ¿no? Y había una frase que era, muchas personas han oído a hombres gritar de terror, muchas veces hay personas que han visto animales huir despavoridos por el miedo, pero los policías que estaban adentrados en ese bosque habían visto cosas inhumanas, como animales gritando de terror con voces de hombre. Entonces, cuando leí eso, me llamó mucho la atención, o sea, me pareció bastante escalofriante, pero claro, tú eso lo ves en una peli y ves a una vaca gritando con voz de persona y la gente se descojona. Como Top Secret. ¿Te acuerdas de la película de Top Secret? Exactamente, es como en plan, hay cosas que están muy bien en literatura porque ya haces tú el resto metido en el ambiente, pero necesitas un buen narrador cinematográfico para conseguir que ciertas cosas funcionen en cine. Sí. Entonces, Lovecraft, hasta cierto punto, en ilustración hay gente que sale más o menos airosa. Hay una ilustradora estadounidense que ya se murió hace unos años, buenísima, de los años 70, que es Rowena Morris, que hizo unas ilustraciones de Lovecraft preciosas, y lo que me gustó fue que lo que hizo para que le salieran bien fue no tomarse en serio a Lovecraft. Hizo criaturas de Lovecraft muy coloristas, casi como de cuentos, pero le salieron perfectas. O sea, como son de las más reconocidas ilustraciones de Lovecraft que hay. Entonces fue muy inteligente. El camino que siguen ahora muchos ilustradores e historietistas de tomarse a Lovecraft demasiado en serio, a ver si lo arreglan, yo nunca lo voy a compartir porque no creo que no funcione. Ya, estoy totalmente de acuerdo. Salen unos libros de lujo con ilustraciones casi fotográficas, ¿no? Digamos, sí, que efectivamente, como desde el punto de vista técnico, están muy bien dibujadas, ¿no? Sí, pero no es Lovecraft. O sea, Lovecraft es más el borrón, el trazo, el rasgo, lo impreciso, ¿no? Entonces,
Luego hablaremos de ilustradores en concreto, pero por ejemplo, en el mundo del cine lo ha intentado alguna vez. Bueno, lo he intentado. Lo he intentado bastantes veces, porque aquí tengo una lista para seguidores que les pueda interesar. Tengo, por ejemplo, The Haunted Palace de Roger Corman, ¿no? Es una película con el gran Vincent Price y con de la época de... Es de las primeras adaptaciones y aunque aluden a Edgar Allan Poe, no cogen nada de Poe. En realidad es una versión como transformada de el caso de Charles Dexter Ward, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Corman se hizo muy conocido por sus adaptaciones de Poe y dijeron, le metemos el sello de Poe y a ver si cuela, Sí, ¿no? Dentro del ciclo, ¿no? Pero bueno, es interesante, es una versión. Luego tenemos, por supuesto, estamos hablando del impreciso, de seres que se transforman y es muy difícil ubicarlos y eso produce un desasosiego, ¿no? Por supuesto tenemos La cosa del otro mundo de Howard Hawks, ¿no? El fantástico remake La cosa de John Carpenter, ¿no? Que de nuevo tenemos un ser multiforme, ¿no? Y ya siguiendo los multiformes y terroríficos, por supuesto, Alien de Ridley Scott, El octavo pasajero, ¿no? Luego hablaremos de artistas que quieren plasmar lo inhumano y Giger sería uno de ellos, ¿no? Es un artista que no parece un humano, casi parece un extraterrestre Giger, ¿no? Con sus diseños, ¿no? Entonces, incluso la denostada Prometheus, ¿no? También tiene mucho de Lovecraft, pero no en el sentido de seres multiformes, sino tanto como de civilizaciones, ¿no? Que han estado en la Tierra y que vuelven y van, ¿no? Que dejan rastro en la Tierra. Luego, por supuesto, muy divertidas, pues Reanimator de Stuart Gordon, Herbert West, todas estas, ¿no? Incluso, pues, El ejército de las tinieblas, que no para, de Sam Raimi, que no para de citar el Necronomicon y tal y cual. Muy divertidas, pero claro, se lo toman a cuchupleta, ¿no? Y bueno, por eso. Y luego aquí tengo otras que no he visto, ¿no? El color del espacio exterior de Richard Stanley. Libre, adaptación libre, no está mal, pero tampoco bien, o sea, no sé. Esta es la última. Yo he visto 2 adaptaciones de ese texto. ¿Esta es la última, la de Nicolas Cage, la que mencionas? ¿O cuál es? Tengo ni idea. De esta sé el título, pero no la he visto y no sé nada. Yo he visto 2 adaptaciones de esa. Una, la de Nicolas Cage, y otra anterior, que es alemana, y no recuerdo nada porque yo soy muy mala para los nombres y esto. Pero a mí me gustó a mí me gustaron las 2, las disfruté. Pero sí es cierto que es una adaptación libre, es un rollo de lo que quiero. Y bueno, pero sí me gustó. Las 2, la alemana, que es el blanco y negro, la alemana, según recuerdo, y sí sale el color. Todo lo demás en blanco y negro, pero... Sale el color invisible, ¿no? El color raro. ¿Y qué os iba a decir? Y por supuesto, os guardo para el final mis 2 preferidas. Una muestra estos seres, estos pliegues dimensionales y estos seres que vienen de otro mundo y los muestra de manera bastante explícita, que sería La niebla, pero la de Frank Darabont, no la de John Carpenter, ¿no? Una adaptación de una novela de Stephen King. Y he de reconocer que allí sí hay momentos muy Lovecraftianos, ¿no? Que se ven estos seres por el pliego temporal que aparecen de otra dimensión y estás completamente desubicado, ¿no? Porque no sabes qué son, qué hacen. Hombre, lo que parece es que tienen muy mala leche, o sea, que tienen muy mala baba. Eso te das cuenta, pero estás completamente desorientado porque son seres, es una biología completamente ajena, no sabes cómo van a reaccionar, etcétera, ¿no? Y luego la otra, que no tiene absolutamente nada que ver, es una marcianada, es El hombre con rayos X en los ojos, una película de serie B de Roger Corman. ¿Y por qué me gusta? Precisamente porque no muestra nada. O sea, y con Lovecraft es lo ideal, en el sentido de que este personaje, el protagonista científico interpretado por Ray Milland, se pone un producto en los ojos y empieza efectivamente a tener, como si fuera Superman, rayos X en los ojos, ¿no? Empieza a ver a través de la ropa, a través de los objetos, etcétera, tal. Hasta ahora normal. El problema es que al final de la película ve más allá. ¿Y qué hay más allá? Empieza a ponerse más productos, su vista empieza a aumentar, sale del planeta Tierra, empieza a ver horrores espaciales que no puede describir. Entonces, eso es el horror cósmico. Es ver que hay dimensiones dentro de nuestra dimensión. Y eso me quedé, de verdad, la primera vez que la vi me la tomaba pues como en principio era, ¿no? Y cuando vi el final me recordó un poco, sin tener nada que ver, el final del Increíble Hombre Menguante, ¿no? Te lo tomas como una peli así y luego te sueltas con un final poético, abierto y te quedas diciendo, ¡guau! Pero es que, claro, es lo que siempre he pensado en esa película, que el final está muy bien escrito, el diálogo, cuando dice el protagonista,
he visto una tiniebla fría más allá del mismo tiempo. Yo, esto es Lovecraft, esto es muy Lovecraft. Total. Totalmente, sí. Brutal, espectacular. Y Sí. te has dejado una película. Una adaptación que, dejémosla en que no está mal. O sea, yo la verdad es que la he visto varias veces, me gustó. La vi también con Encarni y con Juanjo una vez, que es española, que es Dagon, la secta del mar. Sí. De Fantasy Factory, que fue una productora catalana que ya desapareció. Y la verdad es que como adaptación de La sombra que asoló Innsmouth, adaptación libre, todos son adaptaciones libres, pero fue bastante aceptable este pasar de serie B, el tema criaturas, los hombres pez y todo el tema, transmite bastante bien la idea del relato. La verdad es que está bastante conseguida. Muy bien, muy bien. Y entonces pasamos ahora del cine, pasamos a la ilustración o al cómic, si queréis. Sí. Bueno, perdón, yo quiero añadir unas películas también sí. de estas de adaptaciones de Lovecraft, que además sí son de textos Lovecraft, y son las que hizo la sociedad esta de estudios de Lovecraft, que está en inglés. La idea era hacer películas intentando emular la época y las técnicas que se hubieran utilizado si se hubieran rodado en su momento. Entonces, una es La llamada de Cthulhu, que es en blanco y negro y esto, y creo que es muda, así como si fuera así, o sea, es muda. Y la otra es el que susurra, ay, ¿cómo se llama el nombre? El que susurra en la oscuridad. El que susurra en la oscuridad. Y es buenísimo. Tiene todo este ambiente de película. Bueno, es buenísima para mí, que me gusta mucho. No entiendo de calidad de cine. Y tiene todo este ambiente, esta atmósfera de película de cine negro de los 40, así toda como turbia, pero cada vez es más oscura y más oscura y pasan y luego salen los monstruos, pero no se ven del todo. O sea, es muy buena, yo la recomiendo mucho. Yo las vi en YouTube porque no hay manera de verlas en otro lado, pero sí las recomiendo mucho. Y, perdón, añado también las series, las adaptaciones, la última temporada de True Detective. Ah, sí, cierto. Es de Chapo. Para mí, esa también, esta adaptación libre es más de la atmósfera Lovecraftiana, de este horror cósmico que está ahí latente y que se relaciona con dinámicas sociales y problemas sociales que están a punto de estallar. Es sin palabras. Y la primera temporada de True Detective. Bueno, la serie esta que hizo Guillermo del Toro, ¿cómo se llama? En la Galería de Curiosidades, como el Gabinete de la Curiosidad. Gabinete de Curiosidades. Ahí había uno era una adaptación muy buena de La rata del cementerio, que le quedó bastante chulo, y otra una adaptación dudosa de La casa de la bruja, muy dudosa. Bueno, eso no me gustó. Muy dudosa. Está bien, tío, está bien, pero a mí no me gustó mucho. Sí, no funcionaba ese, pero de eso también se puede hablar mucho rato, de Guillermo del Toro, sus constantes intentonas de hacer Lovecraft. Lleva toda la vida para que le financien La llamada de Cthulhu y no hay... en Las montañas de la locura. Sí. Porque Guillermo del Toro siempre se queda en guiños. Siempre se queda en homenajes, nunca termina, por desgracia, ¿no? Por desgracia, exacto, porque yo creo que es uno de los que sí. Me encantaría ver alguna adaptación hecha de Guillermo del Toro de Lovecraft directamente. O sea, no estas citas que hace constante y esta atmósfera que obviamente forma parte de su estética, ¿no? Nota que lo tiene interiorizado. Porque Guillermo del Toro sería un cineasta que además de... no tiene miedo a intentar hacer algo divertido con Lovecraft, que eso fue algo que ya comentaba en la presentación del sábado pasado, ya ese miedo de la gente a hacer algo divertido con Lovecraft cuando parecen olvidar que Lovecraft empezó como algo pulp. O sea, es pulp Lovecraft. O sea, no hay que convertirlo en algo tipo Christopher Nolan y que sea súper elegante y es impropiado. O sea, no le va. Okay. Pero, precisamente, es que Lovecraft publicaba en el pulp Weird Tales, ¿no? Como Robert Howard, ¿no? Y precisamente ese es uno de sus encantos, no pasa nada. Me refiero, muchas veces los mayores descubrimientos literarios es gente que no tiene ningún prejuicio y son audaces y escriben de una manera muchísimo más. Por ejemplo, probablemente Alejandro Dumas era un folletinista y entonces se le podía considerar subliteratura y ahora es un clásico de la literatura, ¿no? Entonces, bueno, pues son prejuicios, ¿no? Y como digo yo, pues algunos se lo pierden, ¿no? Sí, tipo de literatura, ¿no? Y ya para cerrar con lo audiovisual, si os parece, hemos hablado ya también de cómic y de ilustradores, ¿no? Hemos hablado de Esteban Maroto, de Richard Corben, de Breccia, y también hemos mencionado de pasada a Geiger, hablando de Alien, ¿no?
Y claro, alguno dijo, claro, que Ridley Scott, cuando buscaba un ilustrador para que visualizara el ser alienígena, al ver a Giger dijo, es que esto no parece hecho por un ser humano, parece que es un extraterrestre que ha pintado cuadros de una realidad que nosotros no conocemos, ¿no? Y entonces, solo para confirmar, ¿no?, que esta intuición es correcta, tengo aquí mi edición de El horror sobrenatural de la literatura, ¿no? Quiero que veáis la cubierta que han escogido, ¿no? Ah, claro. Sí. ¿Cómo no? Maravilloso, sí. Sí. Es alucinante, o sea, muy bien escogida. Y luego, Breccia, Maroto y Corben han hecho adaptaciones literales, o sea, han cogido obras y bastante fieles, dentro de lo que cabe, a la obra de la obra de Lovecraft, pero hay otros autores, como Philippe Druillet, ¿no?, que tienen la influencia Lovecraftiana, pero no son adaptaciones de Lovecraft. Entonces, yo os voy a mostrar algunas ilustraciones para que veáis la influencia de Lovecraft. Vamos a ver si puedo... Perdón, me he acordado ahora del relato de Lovecraft que no recordaba antes, el de los bichos que son cónicos con cabeza de... En la noche de los tiempos. Ah, sí. Aquí tenemos, fijaos, a ver si se ve algo. Sí. Ajá. ¿Eso de quién es? Eso... De Druillet, el francés. Y ahora a ver, espera. Alguno más. Por ejemplo, este. También. Maravilloso, me gusta mucho. Entonces, esto es influencia de Lovecraft, o sea, no son adaptaciones de Lovecraft, pero vamos a ver, es que aquí hay seres que parecen salidos de la mitología Lovecraftiana, sí. Sí, totalmente. Y además publica, es una maravilla porque publica en formato, a ver si tengo alguna aquí más grande. Bueno, hay algunas que son, madre mía. Entonces es simplemente para deciros, bueno, ¿no? ¿no? Completamente. Sí. Entonces, pues es eso, ¿no? No es una adaptación de Lovecraft, pero claro, ha influido tanto en lo icónico, en lo visual, que hay autores que les marca, ¿no? Y reconoces la impronta, ¿no?, de Lovecraft. Entonces hemos hablado, con lo visual, hemos hablado de Lovecraft en general, ¿no? Respecto al outsider, en concreto, en particular, ¿no?, que es de lo que se trata. A ver, hemos ya, a lo largo de la conversación, hemos hablado del tema, ¿no? Un protagonista que tiene una vida miserable, aparentemente solitaria, ¿no? No ha tenido contacto con ningún ser humano. Él recuerda vagamente haber tenido contactos en el pasado, no recuerda quién es, ni su historia personal, vive en un amplio castillo, por lo visto, parece que nunca ha salido de allí. Lo único que sabe del mundo exterior lo ha leído en los libros. Esto también huele mucho a Lovecraft, madre mía. Totalmente, es lo que te digo. El narrador cuenta pues, su decisión de liberarse de lo que considera su prisión y empieza a investigar para salir de allí. Como decía el otro, y hasta aquí puedo leer, ¿no? Porque no describo el final de la historia y ya está, ¿no? Pero vamos a ver, interpretación freudiana posible, ¿no? Por ejemplo, que lo que hace salir la torre sería un símbolo fálico, ¿no? Y lo que saca lo que impulsa a este personaje a salir de su estatismo, digamos, sería el despertar sexual. Ahí lo dejo. Yo me voy más por Jung, en todo caso. Está la luna, que la luna es el símbolo de la creación. Entonces, me da más que es lo que lo despierta, más que un interés fálico o sexual, que no lo veo más tan presente en el resto del texto. Sí, este interés por la creación, que finalmente es lo que lo despierta, lo que hace salir de ahí es su interés por ver la luna, por conocerla, y es lo que lo embauca y ya lo hace que no regrese, ¿no? Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir y totalmente en contra con lo que he dicho yo, porque bien pensado, es cierto que una de las características de la obra de Lovecraft que siempre se señala es la asexualidad. Primero, la ausencia casi absoluta de mujeres en la obra de Lovecraft, ¿no? Y la propia vida de él, que también, bueno, se casó, estuvo 2 años, ¿no? Pero parece que era bastante indiferente en ese tema, ¿no? Es un tema que no
no parece muy pertinente en su caso, Pero ¿no? fíjate que lo que has dicho se puede dar una interpretación un poco, claro, si ponemos freudiana, va a ser todo, yo creo que será una interpretación muy homosexual, fíjate lo que te digo. Lo peor que has dicho del símbolo fálico, yo me he quedado al cuadro porque yo acabo de decir que el protagonista es eyaculado en mitad de la historia. O sea, pero es que encima, luego me paro a pensar, un momento. Estamos hablando de que el protagonista se introduce por un túnel y acaba en un lugar donde todo el mundo está con máscaras ocultando su identidad, que nos hace pensar en eso, ¿no? Entonces prefiero no ponernos freudianos, ¿sabes lo que te digo? Mira, mejor dejarlo porque hay gente muy fina en YouTube, ¿sabes? Y no vayamos a tener problemas. Sí. Entonces, yo sigo. Lo que sí que está claro es que hay un proceso en el personaje de la ignorancia al conocimiento, ¿no? Al conocimiento sí, estoy de acuerdo. ¿no? Entonces, en este sentido, se podría acercar a algo al mito de la caverna platónico. Vive en las sombras, alejado de la luz, ¿sí? Y sale afuera y se produce la iluminación y el conocimiento de lo que es él, ¿no? De la realidad y de lo que Pero es se hace a través de un espejo, que eso es interesante. Estamos desvelando demasiado. Exacto, Pero bueno, al margen de cómo se produzca, ¿no? Es un recurso literario que voy a ser pedante ahora, que se llama anagnórisis, ¿no? Que es el reconocimiento, ¿no? Cuando un personaje descubre, al final, digamos que la historia está estructurada para ese reconocimiento final, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, la Odisea de Ulises, ¿no? Al final es cuando reconocen a Ulises como quien es, llega como mendigo y el reconocimiento de quién es Ulises desencadena el desenlace de la Odisea, ¿no? Pues aquí igual, estamos esperando todo el rato, el clímax, digamos, que es este autoconocimiento, Es aceptación, yo diría más que el autoconocimiento es aceptación. Y bueno, a lo que me refería del espejo, que sin spoiler ni nada, hay un elemento de un espejo y hay unas máscaras, o sea, a lo que me refiero que todo lo que se ve del mundo no se ve del mundo directamente, sino que bien es un espejo o bien son enmascarados, o sea, no hay personas tal cuales, ¿no? Porque hay un baile de máscaras, entonces es curioso. Y luego también hay que tener en cuenta que en realidad está haciendo una reconstrucción el narrador, o sea, el personaje está contando lo que le pasó, pero ya ha pasado, ¿no? Entonces también la manera de contar los hechos y lo que cuenta de los hechos es interesante, porque en realidad todo lo pone como eso, pues la máscara, el espejo, la luna, no es nada, el lago. Primero la luna reflejada en el lago, así como que no es la visión directa, ¿no? Sino como que siempre es a partir de algo. Yo creo que todo también va relacionado en dos cosas que hemos mencionado al principio del coloquio. Uno es las cartas del Oscar, la relación del Oscar con sus allegados mediante cartas. Y lo que Encarni ha explicado hace un rato de el tema de un Oscar ya maduro, hablando un poco de su conclusión y su aceptación como un outsider, ¿no? Porque al final del todo el relato, cuando ya está explicando, antes de que salga el descubrimiento final de que era él la criatura que se reflejaba en el espejo, está hablando de que él acepta ahora un destino y una vida en el que vagará con otros muertos como él, o sea, con otros seres como él y todo el tema. Y eso nos puede llevar a ese Lovecraft que no acepta Providence, que dice, conozco más gente como yo, no están aquí, hablaré con ellos por cartas, con mis amigos, vagaré con ellos y esta gente decadente de la fiesta que pone su entorno en el que él no encaja, pues paso de ellos y no los necesito. Entonces, yo creo que hay un poco de esa marco de la vida del Oscar y sobre todo de esa, como del nacimiento de la autoestima del Oscar. Sí, de hecho eso se me hace muy curioso porque, y coincido contigo, Fran, porque aparte me parece que es lo más optimista que vamos a encontrar de Lovecraft. O sea, es de esta aceptación y es decir, o sea, cuando yo leo el texto a mí no me da como una impresión de sazón, al contrario, es como esta aceptación de ser un outsider o de lo que sea, no es negativa o yo no la veo negativa, yo la veo como que el personaje se enriquece y continúa y es mejor para sí mismo, ¿no? Entonces, como que eso es curioso porque me parece que es la mejor manera que Lovecraft podía mostrar en su literatura, no me refiero en su vida, sino en su literatura,
el optimismo y en la esperanza, es decir, como bueno, no importa, ¿no? Finalmente, aunque sea así o lo que sea, no es algo negativo. O sea, no hay una connotación negativa en lo de ser outsider o formar una comunidad de outsiders. No, no importa. No, porque creo que si lo sabes leer es un relato como casi esperanzador, casi muy de hecho. reconfortante. De hecho, me está recordando un poco a esta película de Woody Allen que era Desmontando a Harry, que era una película sobre un escritor que contaba su vida en sus relatos. Y me hace gracia que la conclusión de la película es un poco a la que estamos llegando con el Outsider. La conclusión de Desmontando a Harry era que el autor tiene que aceptarse a sí mismo y seguir adelante. Entonces yo creo que la conclusión es parecida a la que estamos viendo. Bueno. Yo estoy totalmente de acuerdo y yo, claro, por supuesto, yo creo que es lo más optimista que se puede encontrar en Lovecraft. Siendo Lovecraft es lo máximo, el máximo de optimismo que se puede encontrar. Y entonces hemos hablado mucho nosotros y yo creo que lo que podemos hacer es darle la palabra a Lovecraft, ¿no? Tengo aquí algunas frases, a ver qué os parecen. Venga, vale. Sí, ya podemos concluir con las frases de Lovecraft y si tenemos algún comentario o algo al respecto, ¿vale? Perfecto, a mí me parece lo mejor, terminar con Lovecraft como debe ser, el homenajeado. La primera es muy conocida, del horror en la literatura, ya la conocéis seguro. La más antigua y poderosa emoción de la humanidad es el miedo. Y la clase más antigua y poderosa de miedo es el temor a lo desconocido. Esto es, y él lo llevó a cabo, pero perfectamente, ¿no? De hecho. El horror, esta es interesante, no hemos hablado de ello, el horror debe ser original. La utilización de mitos y leyendas conocidos tiene un efecto debilitador. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos hablando de lo que no es conocido, de lo que no... Claro, si aparece el monstruo de Frankenstein, a lo mejor nos da miedo, pero ya sabemos lo que es, ya, etcétera. Él tiene que ofrecernos seres que no podamos abarcar, que no podamos entender de manera lógica, ¿no? O que los reinventemos. O que lo reinventemos, lo que sea. Es que lo que pasa, claro, es que hacer historias sin... No, yo no lo veo tan fácil. No. Hombre, es que no es fácil. Es que no es fácil. Es como muy bien, Lovecraft. ¿Qué pasa con el Outsider y el mito de la caverna? Es como, bueno. Eso es, reinventarlos, ¿no? Quizá a lo mejor claro. Eso, ¿no? Hombre, a veces hombre, es que todos somos dando un giro a algo, ¿no? Claro. Es suficiente, ¿no? Vamos a ver, a estas alturas pretender que vamos a inventar algo de la nada es un poco ilusorio, ¿no? Pero no pasa nada. Hay un intelectual que decía que somos enanos, pero sentados sobre hombros de gigantes, ¿no? Entonces, siempre vamos a llegar más arriba, porque todo lo que tenemos acumulado detrás, pues nos sirve para ir más allá, ¿no? Claro. Entonces, luego, otra frase, el impacto de un verdadero cuento sobrenatural reside tan solo en alguna violación o transgresión de una ley cósmica establecida, una fuga imaginativa de la simple realidad, y de ahí que el fenómeno sea el protagonista lógico y no las personas. Claro, los protagonistas de Lovecraft, más o menos, a grandes rasgos, son relativamente parecidos todos, ¿no? Intelectuales, seres, personas que viajan a un determinado pueblo, etcétera, tal. No es esos personajes lo que le interesa a Lovecraft. A Lovecraft le interesa esa transgresión de la realidad, ese fenómeno que se produce y que impacta el personaje, ¿no? Entonces, por eso él dice que lo que le importa es el fenómeno y no los personajes, ¿no? Luego, ya para terminar, que yo no encuentro mejor definición del horror cósmico, sería esta frase de Lovecraft que dice: las leyes y emociones humanas usuales carecen de validez o significado en el plano cósmico. Eso para un humano es terrible. No pintamos nada, somos una moto de... Entonces, si me permitís, para terminar, como que podemos terminar, tengo aquí el poemario de Lovecraft, Hongos de Yagó. Si os parece, os leo un poema, porque creo que resume muy bien, como hemos hablado muy bien de su vida, podemos entender muy bien este poema, porque lo transmite muy bien, ¿no? No os importa, ¿no? Os lo leo. No, claro. Se titula La ventana. La casa era vieja, con alas caprichosamente enmarañadas, cuya disposición nadie conocía a ciencia cierta.
y en una pequeña estancia, hacia la parte trasera, había una extraña ventana cegada con piedra antigua. Allí, en una infancia atormentada por los sueños, solía ir, siempre solo, cuando reinaba la noche vaga y negra. Apartando telarañas con una curiosa falta de miedo y sintiéndome cada vez más maravillado. Más tarde, llevé allí a los albañiles para descubrir qué vista habían rehuido mis lejanos antepasados. Pero cuando perforaron la piedra, entró impetuosa una ráfaga de aire del vacío ignoto que se abría al otro lado. Entonces huyeron. Pero yo me asomé y encontré desplegados todos los mundos salvajes que me habían revelado mis sueños. Es lo que hemos dicho, ¿no? Sí, totalmente, para terminar, es la guinda. El mundo de Lovecraft, él se atreve a mirar, todos huyen, y él mira a través de esta ventana. Muy bien. Pues sí. Bueno, pues yo recomiendo a todos que lean el libro. Muéstralo, porfa, Alejandro, tú que lo tienes ahí. Lo pueden encontrar. Nos olvidamos de... Bueno, perdón, también quería mencionar una muy buena, bueno, este es el libro, está disponible en cualquier librería, también en Amazon, y con nosotros en editorial.yeray@gmail.com. Es El Outsider, la nueva traducción ilustrada por Fran Ortega. Ahí podéis ver, merece mucho la pena. No importa que lo diga yo, pero es cierto, merece mucho la pena. Y creo que lo vais a disfrutar mucho. Y para esta época navideña es el regalo ideal. Qué mejor que celebrar Navidad con Lovecraft. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias, Fran. Y bueno, pues... muchas felices fiestas a eso, y si los que nos estáis viendo, si estáis acompañándonos en directo, pues no olvidéis darle like al vídeo, compartirlo todas las veces que podéis y suscribiros al canal para que podamos seguir haciendo estas cosas y cada vez con más frecuencia. Muchísimas gracias y felices fiestas. Felices fiestas.